Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luisa Zavala. En esta presentación estaré hablando acerca de conceptos básicos de enfermería. Para iniciar debemos de saber de que toda atención en salud requiere de técnicas asépticas. Estas como tal son medidas que se implementan para evitar el contagio entre pacientes, entre personal de salud, entre equipos. Dentro de las técnicas encontramos principalmente el lavado de manos. Se realiza en 5 momentos cruciales. El primero es antes de tocar al paciente, el segundo es antes de realizar una tarea aséptica, el tercero es después de tener exposición a los líquidos corporales del paciente, el cuarto es después de tocar al paciente y el quinto después de tener el contacto con el entorno del paciente. Luego encontramos el uso de barreras físicas, es decir, la vestimenta que por lo general el equipo médico utiliza para la atención. Entre ellos están los guantes, las mascarillas, el gorro, el delantal, con lo cual se busca encontrar un campo estéril en el cual se pueda disminuir la transmisión de microorganismos. También encontramos la limpieza y desinfección de la piel. Esto aplica en especial cuando se va a realizar un procedimiento intervencionista o quirúrgico con el fin de crear un campo seguro para el paciente. El personal de enfermería cumple con la función de dar la primera entrada al paciente, es decir, mediante la canalización que permite, con lo cual se va a permitir que se pueda dar continuidad al proceso de atención que necesita el paciente. Por ende, en esta diapositiva vamos a poder visualizar los protocolos de venopunción. Es necesario saber que para realizar esta práctica se deben de contar con insumos necesarios, entre los cuales están las toallitas de clorexidina, una bolsa roja, un torniquete, un guardián, el yelco, solución salina, tijeras, guantes, ya que con estos se va a poder acceder vascularmente al paciente. Siguiente a ello es necesario elegir el sitio anatómico para canalizar la vena. Normalmente existen zonas de más fácil canalización, entre ellas está el dorso de la mano. En caso de que en esta parte del cuerpo no se pueda buscar una buena vena, entonces hay que empezar a subir, luego al antebrazo y luego a la flexura del codo. Con esto buscamos inhabilitar las demás venas distales. A la hora de elegir el catéter es necesario considerar diferentes puntos. El primero de ellos son las características físicas del paciente. No es lo mismo el calibre de una vena de un niño de corta edad a una persona adulta o un adulto mayor. Lo siguiente que se debe de tener en cuenta es la patología por la cual el paciente está consultando, ya que si es por una urgencia, por un politrauma, por una hemorragia, el calibre del yelco tendría que ser de un buen calibre para que le puedan pasar todos los fluidos que necesite. Al contrario, si el paciente tiene una estancia corta, el calibre podría ser menor. Cuando todo el proceso anterior esté completo, iniciaríamos entonces a la canalización de la vena. Lo primero que se tendría que realizar es la dilatación de la vena que elegimos aplicando un torniquete. Esto significa que debemos de cortar el flujo de sangre sin interrumpir el pulso. Esto se realiza con un guante, un brazalete, una venda y luego se tendría que golpear con suavidad la vena o abrir y cerrar la mano. Cuando la vena ya esté dilatada, se debe realizar la asepsia del área a puncionar, iniciando desde el centro y finalizando a sus alrededores en una circunferencia. Luego se debe insertar el catéter a fin de que perfore la piel con el bisel del catéter.
y se debe de angular unos 15 o 20 grados con el fin de no formar hematomas ni extravasar la vena. Cuando la canalización esté asegurada, se retira el catéter, se desecha el alma del catéter en un guardián y se saliniza la vena con una jeringa prellenada con solución salina. Esto se realiza con el fin de verificar de que los líquidos que le vayan a pasar al paciente no se vayan a salir fuera de la vena y que no sea necesario volverlo a canalizar. Existen tres tipos de catéteres básicos. Entre ellos está el catéter venoso periférico, el catéter central de canalización periférica y el catéter central de corta y larga duración. El criterio de utilización de un tipo de catéter a otro estará determinado básicamente por la edad, como lo mencioné anteriormente, la calidad y el calibre del acceso venoso del paciente, el objetivo del uso, es decir, por a son de que se le va a dejar y el tiempo del tratamiento. También es importante considerar la característica de las sustancias que se van a infundir. En el caso de las tomografías contrastadas es necesario considerar un yelco de buen calibre, ya que el contraste pasa a gran velocidad y lo que se busca es que la vena no se vaya a extravasar con esa velocidad. Además, teniendo en cuenta de que es una sustancia viscosa que va a pasar por el torrente sanguíneo para poder opacificar las estructuras internas del cuerpo. Otro de los procesos que realiza el personal de enfermería es la cateterización vesical. Esto cumple la función proporcionar una vía con el fin de obtener orina tan estéril como sea posible, es decir, para la toma de urocultivos, para mirar si hay incapacidad de expulsar la orina por la vejiga o para verificar la falta de excreción renal. Sin embargo, existen contraindicaciones en el paso de esta sonda. Con ella se podría producir infección en el tracto urinario, sangrado, formación de falsas vías o cuando hay anormalidades anatómicas que dificultan el paso del catéter. En el paso del catéter se podría causar traumas o lesiones uretrales. En sí, las ondas difieren en tamaño, en forma, en material y en mecanismo de retención. El gauge o calibre de la sonda dependerá del paciente y del propósito de la intervención. Por un lado tenemos la sonda Foley, que se utiliza cuando el propósito de ella es cateterizar prolongadamente un paciente. Este es un tubo que nos permite permanecer en la vejiga por medio de un balón. Se encuentra ubicado en su extremo e impide que ésta se deslice hacia afuera. Y por otro lado tenemos la sonda Nelaton, que también es un catéter flexible, pero su uso es a corto plazo. Esta sonda, a diferencia de la Foley, no tiene balón en su extremo, por lo que no puede permanecer mucho tiempo insertado en la vejiga. Para realizar este proceso es importante, primero que todo, realizar un lavado aséptico y el proceso va a cambiar según el sexo. En las mujeres se tendría que separar los labios mayores y menores de la vulva para visualizar el orificio de la uretra. En caso de que no se pueda localizar, se tendría que intentar buscarlo con la punta del catéter, pero esto, por ser un procedimiento incómodo, tendría que llevar y proceder con mucha delicadeza. En los hombres, de pronto es un poco más fácil de localizar el orificio de la uretra, pero implica mayor riesgo, ya que la uretra está conformada por tres porciones: la prostática, la membranosa, que es más débil y delgada, y la porción esponjosa, que es más resistente y se dilata con mayor facilidad. Otro concepto que se debe tener en cuenta es la uretra masculina, que no es uniforme, por lo cual se tendrá que angular el pene
con respecto al cuerpo para posicionarlo en un contexto anatómico y posterior a ello poder introducir el catéter previamente lubricado con mayor facilidad. En ambos casos, tanto en hombres como mujeres, para poder fijar la sonda se tendría que estar seguros de que ésta ya llegó a la vejiga y con ello poder inflar el balón para que no se vaya a deslizar la sonda. Por último, vamos a hablar del sondaje rectal. Este sondaje está indicado para diversos usos. El primero sería para limpiar la zona rectal y poder realizar estudios diagnósticos como biopsias de próstatas y otros. La siguiente indicación estaría pues como relacionada a la toma de muestras fecales para un parto. En muchas ocasiones lo colocan para aliviar estreñimientos, para ablandar las heces y como lo mencioné para varios estudios diagnósticos. Para poder realizar este sondaje será necesario emplear el uso de enemas. Estos se administran con mayor finalidad para vaciar el colon y el recto de heces y favorecer la defecación. Enemas se clasifican en enemas evacuantes o de limpieza y en enemas de retención. Cuando un enema de limpieza se coloca, el paciente lo tendrá que retener durante 10 minutos y posterior a ello evacuar. Por el contrario, en el caso de los enemas de retención, tendrá que retenerlo más de 10 minutos y al igual que el de limpieza, luego evacuar. Dentro de los enemas de retención se encuentran unos subgéneros. Está el emoliente que lubrica y ablanda las heces, el medicamentoso que permite reabsorber nutrientes, aguas y sustancias para aprovechar tratamientos médicos. Puede ser un estimulante, laxante o un sedante. También el enema varitado u opaco, este se realiza especialmente para estudios radiológicos del intestino. Está también el alimenticio, absorbido por la mucosa rectal, siempre y cuando esté pues descartada la vía oral y la parenteral. Es importante saber que para este proceso de paso de sonda rectal no es necesario realizar lavado, limpieza séptica, ya que la zona de por sí es una zona sucia. Para realizar este proceso, el paciente se debe colocar en posición fetal con las piernas un poco flexionadas. La sonda previamente se tendría que lubricar e irla introduciendo lentamente hasta que el contenido del enema fluya por todo el tracto del recto. Según el enema, se deberá decir al paciente cuánto tiempo debe retenerse para que luego evacúe. Para finalizar, es necesario indicarle al paciente las posibilidades de riesgos que tiene el paso de la sonda, ¿cierto? Como está el sangrado, la perforación, el vómito, el mareo. Todo esto forma parte como de un consentimiento verbal que se le debe dar al paciente. Con esto finalizo. Espero que esta información haya sido, pues, aunque sea global, haya sido muy enriquecedora para el proceso de aprendizaje. Muchas gracias.